De todos he sabido que la pandemia que ha sufrido el mundo en general, la economía colombiana en particular, o el país en particular, y las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar los niveles de contagio, pues han golpeado fuertemente no solo el aparato productivo, sino los ingresos de los diferentes agentes económicos. Ya para el caso colombiano tenemos información del comportamiento del PIB en el primero y en el segundo trimestre. En el primer trimestre tuvimos un crecimiento relativamente bueno usado, sobre todo por el resultado inicial del mes de enero y febrero. Ya el segundo trimestre tuvimos, si se quiere, el desastre mayor en materia de actividad productiva, el producto se cayó 15,8, y el trimestre siguiente tenemos el resultado de una recuperación frente a este trimestre con una caída del 9%, de manera que la economía pues viene recuperándose, pero en relación con lo que teníamos hasta antes de la pandemia estamos todavía en una crisis bastante alarmante. Ella por supuesto se refleja en lo que son las cifras externas. En este punto de vista podemos decir que el déficit en cuenta corriente se reduciría aproximadamente un punto en relación con el déficit en cuenta corriente del año pasado. Es decir, en el 2019 tuvimos un déficit corriente de 4,3 más o menos como porcentaje del PIB. Este año estaríamos cerrando en un 3,4%. Esto, si se quiere, es de esperarse cuando se tiene crisis, porque la debilidad de la demanda interna a partir de la caída del gasto, la inversión, eso permite ajustar la cuenta corriente, pero a eso habría que adicionarle también los otros componentes de dicha cuenta, como son la balanza comercial, la renta de factores o ingresos primarios y las transferencias. Digamos que lo más representativo para explicar la reducción del déficit está en la reducción del déficit comercial, pues la caída fuerte en el volumen de las exportaciones ha sido superada por una fuerte caída en las importaciones, de tal manera que allí tenemos un aporte no el deseado a la reducción del déficit. Ese aporte no es deseado porque todos sabemos que lo ideal es que el déficit en cuenta corriente desde el punto de vista de la balanza comercial se corrija a través de unos mayores ingresos por exportaciones que lo que se paga por importaciones. Eso es normalmente lo que suele ocurrir en una economía en crecimiento, pero como lo decíamos en el contexto inicial, la situación económica de contracción ha hecho que esa corrección del déficit por la vía comercial se haga con una mayor caída de las importaciones en relación con las exportaciones. Decía que los otros componentes de la cuenta corriente también se han comportado en esa dirección de reducción del déficit. De hecho, la renta factorial se ha reducido dado que las compañías con capital foráneo han reducido sus ganancias y con ello sus transferencias de utilidades. Eso por un lado. Por el lado de las transferencias, y si bien todavía mantenemos unas transferencias como históricamente ha ocurrido, positivas, ellas se han reducido, pero en un monto que podría ser catalogado de favorable dada la situación de crisis que tiene el país. De manera que por ese lado entonces encontraríamos un ajuste en la cuenta corriente, en el déficit corriente, más que todo por la balanza comercial. Ahora, ¿cómo ha financiado el país en estos 3 trimestres ese déficit? Es de aclarar que en Colombia históricamente, y para fortuna nuestra, el déficit se ha financiado normalmente con inversión extranjera directa, pero en este año la inversión extranjera directa tuvo una caída fuerte de aproximadamente el 50% en lo que va en los 3 trimestres que estamos comentando en el informe de coyuntura final de este año, de manera que la inversión extranjera directa ha dejado de ser la principal fuente de financiación del déficit en cuenta corriente, y en este caso lo que va ocurrido el año, digamos que ese puesto lo ha ocupado ahora lo que son los créditos y otros préstamos internacionales, sobre todo a través de la actividad en esa materia que el gobierno ha desempeñado, de tal suerte que ha acudido fuertemente a estos recursos para poder financiar sus gastos. Digamos que la inversión de cartera ha presentado un comportamiento atípico, ella viene reduciéndose desde el año pasado, pero la reducción ahora fue mucho mayor,
de tal manera que podríamos decir que son más los recursos de capital, de inversión nacional que han salido que los que han llegado desde el resto del mundo. En suma, entonces, lo que se esperaba se está cumpliendo desde el punto de vista del comportamiento de la cuenta corriente. ¿Qué es lo que se esperaba? Una reducción del déficit. Una reducción del déficit que se da básicamente por la reducción del déficit comercial a través de la caída mayor en las importaciones que en las exportaciones. En segundo lugar, una reducción de la renta factorial. Y en tercer lugar, unas transferencias que han solido mantenerse relativamente positivas, aunque ese nivel positivo se ha reducido, dado sobre todo la caída de las remesas, la que, insisto, no ha sido la esperada en el contexto de la pandemia. Y la financiación del déficit, pues sorprende un poco en términos de que, o sorprende no, desafortunadamente para nosotros la financiación del déficit en cuenta corriente se ha dado más por el lado de los créditos y préstamos internacionales que por la inversión extranjera directa, como ha sido la constante en el país. Muchas gracias.